¿Y usted que entran en vigor nuevas medidas para los prestadores de hospedaje tipo Airbnb en la Ciudad de México? Ya tiene usted, pues esto le ha comido el mandado a hoteles, sin duda alguna, y ha marcado una manera muy distinta para poder viajar. Resulta para algunas personas pues muy cómodo, a veces más económico, experiencias pues que van más allá que las de llegar a un hotel. Se está rentando una propiedad, algunas por demás pintorescas, en fin, pero bueno, pues sí necesitan medidas para que esté regulado, pues son unos prestadores de servicio. ¿Qué medidas son las que entran en vigor? ¿Qué tiene usted que saber al respecto? Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública. Hace mucho tiempo que no te escuchaba, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, un gusto acompañarlos. Sí, hace un rato que no platicábamos. Muchas gracias por la invitación. Así es, Eduardo Clark, y tener muy en claro, ¿no?, que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, pues de la cual tú eres titular, lleva a cabo una enorme cantidad de labores, de servicios. Nos quedamos durante una época pues creyendo que nada más atendía asuntos relacionados con la pandemia, y para nada es así. La Agencia Digital de Innovación Pública ha traído certeza, transparencia y rapidez en varios trámites de la Ciudad de México y en varios aspectos que nos competen a la vida de los ciudadanos. Y uno, pues tenemos que hablar de estas medidas para los prestadores de hospedaje tipo Airbnb. Funcionan bien, ¿no? Es una manera cómoda de viajar. Sí, y mira, creo que una parte importante para iniciar la conversación es que nuestro objetivo no es desaparecer los Airbnbs, no es en este momento limitarlos de manera dramática como ha ocurrido en otras partes del mundo. Entendemos que cumplen una función real de hospedaje turístico temporal distinto al de un hotel y que tienen un sentido de existir, y que es que la Ciudad de México se ha vuelto muy atractiva. No tenemos suficientes cuartos de hotel y hay mucha gente que pues encuentra maneras de quedarse de manera más económica o en experiencias que desean por otro tipo de gustos, quedarse en Airbnb. Lo que sí es que la Ciudad de México no contaba hasta hace unos días con una regulación que estuviera enfocada a aceptar que existían los Airbnbs y regularlos para garantizar calidad, seguridad y también para garantizar una parte importantísima, que es que no exista un fenómeno masivo de mercantilización de la vivienda habitacional para Airbnb. ¿Y a qué me refiero por eso? Que nosotros lo que buscamos es que en la Ciudad de México se respete este modelo de que si tú tienes un cuarto en tu casa y lo quieres rentar en Airbnb, perfecto. Si tienes una casa que heredaste, pero tú ya tienes tu departamento, que la puedas rentar. Que si estás 6 meses fuera de la ciudad y quieres rentar los otros 6 meses tu departamento en Airbnb, perfecto. Lo que buscamos es que no haya un incentivo para que personas o compañías compren 20, 30, 40, 50 unidades de departamentos y las pongan en Airbnb. Por eso la parte crucial de la legislación es limitar hasta en 3 el número máximo de inmuebles por persona, propietario o poseedor. Eduardo Clark, esto ya está sucediendo en la Ciudad de México y te lo digo porque yo lo vi. Incluso hay desarrolladores inmobiliarios que han estado construyendo en zonas pues muy emblemáticas de la capital, como pueden ser barrios mágicos, como lo es el centro de Coyoacán. Compraron grandes extensiones de tierra, incluso derribaron casas, pues no estaban catalogadas, evidentemente, si no, no las hubieran podido derribar, pero sí casas viejas para construir pues muchos cuartitos que parecen cuartitos de hotel. Y justo el gancho que utilizaban como elemento de mercadotecnia para vender sus desarrollos era para Airbnb, para que lo rentes. Es una inversión, no para que lo vivas. Tú lo compras y todos aquí van a rentarlo para Airbnb, y entonces los construían ex profeso para ello. Hacían un vestíbulo, también conocido como lobby en inglés, y bueno, parecía un hotel prácticamente, y había distintos dueños de cada uno de los departamentitos, por llamarlos de alguna manera, pero eran cuartos de hotel, Eduardo. Es correcto, y creo que tocas un punto fundamental, que es, primero, muchas zonas de la ciudad tienen y creemos deben mantener una vocación principalmente habitacional. Es decir, zonas en las cuales gente ha vivido históricamente, gente quiere seguir viviendo, y que desafortunadamente ha habido un fenómeno de desplazo de las unidades donde puede vivir la gente a través de esta mercantilización de Airbnb. Por otra parte, justo estos lugares que tú mencionas, que se ven como hotel,
pues son prácticamente hoteles y están dándole la vuelta a la regulación de uso del suelo de la Ciudad de México, de permisos de construcción, de necesidades de protección civil, es decir, todos los procesos que lleva a cabo un hotel para existir, le están dando la vuelta y fingiendo que son Airbnbs cuando son hoteles. En este sentido, la regulación también busca poner una competencia más pareja entre este tipo de negocios y los hoteles, dándole espacio al sector hotelero para que pueda en realidad competir de manera, pues en el mismo término con este tipo de inmuebles. Esa es una parte importante. Y por otra, estos lugares que como tú lo dices, son prácticamente hoteles porque no son departamentos, son cuartos y tienen camaristas, lobby, como dices, bellboy igual. Son lugares que tal vez en muchos casos no cumplían con medidas básicas de seguridad, higiene, protección civil. En esta regulación que estamos incluyendo, cuando tú tengas un cuarto, un departamento, una casa que vayas a rentar en esas plataformas, te tienes que registrar en un padrón y entre muchas cosas tienes que firmar, bajo protesta de decir verdad, una serie de responsabilidades de que estás cumpliendo, de que ese inmueble va a ser seguro y que cuentas con una póliza de responsabilidad civil, un seguro. ¿Por qué? Porque ha habido casos muy desafortunados de gente que ha muerto en Airbnb por fugas de gas. Esto es algo inaceptable y tiene muchas veces que ver con la poca profesionalización de los anfitriones para garantizar seguridad en los inmuebles, de los turistas que se quedan ahí. No, pues es importantísimo, Eduardo, dar certeza a las personas que van a utilizar este servicio y, bueno, evitar esta simulación que a través de Airbnb se hacía para tener hoteles sin que se registraran como hoteles, porque además pues no tenían el uso de suelo, en fin, una serie de elementos que no ayuda en nada ni a la Ciudad de México ni a los turistas y en donde pues unos cuantos se ven beneficiados ahí con tintes mercantilistas. ¿Cómo fue o cómo ha sido la comunicación que se ha tenido con este servicio, con esta plataforma, con Airbnb? Mira, de hecho ha sido una comunicación muy positiva y aquí un paréntesis, si bien Airbnb es la compañía más reconocida, hay cerca de 10 compañías que representan el mercado, hay otras como Expedia, Booking, hay varias, es decir, luego Airbnb es un término que usamos como Kleenex, pero que la gente sepa que hay más. En ese sentido, nosotros, desde que el jefe de gobierno llegó al cargo en junio del año pasado, él nos pidió que hiciéramos esta regulación y lo que nos pidió es que nos sentáramos con todos los sectores. Vecinos, hablamos con vecinos de las colonias más afectadas, hoteleros que están preocupados por esta simulación, y las propias plataformas. Y no solo las plataformas, sino también hay asociaciones de gestores, es decir, este tipo de personas que tú contratas para que maneje tu departamento mientras tú no estás. Claro. Hablamos con todos, cada uno de ellos, y afortunadamente logramos tener una regulación que salió por unanimidad, en consenso con todas las partes y de hecho en unanimidad en el Congreso también con las distintas fuerzas políticas. Y esto pasa por dos cosas. Primero, porque las propias plataformas entendían que a ellos mismos les da certidumbre y certeza jurídica tener una regulación que primero acepta el modelo de ellos, es decir, que acepta que existe este tipo de servicios. Sí. Hoy si tuvieras la ley, más bien si hubieras visto la ley tú hace algunos meses, no encontrarías en ningún lado nada que te dijera cómo debe operar o que deba operar el modelo de este tipo de plataformas. Entonces a ellos te da mucha certeza jurídica. Y por otra parte, y esto también es importante recalcarlo, hay otras ciudades del mundo, Nueva York, por ejemplo, es la más emblemática, ¿Sí? que han ido a unas acciones mucho más agresivas que las de la Ciudad de México. Ellos han prácticamente prohibido los Airbnbs, excepto aquellos donde el dueño de la propiedad vive ahí mismo, es decir, casi como rentar como un cuarto con un roommate. Claro, como cuarto de huéspedes. Exacto. Entonces, para este tipo de plataformas, también que tengamos una regulación que no busca desaparecer el sector, sino más bien mitigar algunos de los efectos más negativos del mismo, es algo que ven con ojos positivos. Y aprovecharlo, Eduardo. Nos cae la pausa, Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública. Ahí está, y hay una regulación. No se castiga, al contrario, se fomenta el uso de esto que beneficia a la Ciudad de México, a los privados y por supuesto a los turistas. Y estamos pendientes, te mando un abrazo, me da mucho gusto escucharte. Gracias, Juan, estamos en contacto, un abrazo. Nos vemos una